Isabella Villanueva contemplaba la ciudad de Los Ángeles desde la ventana de su oficina, en el piso 80. Las luces de los rascacielos parecían joyas esparcidas sobre un manto de terciopelo oscuro. Para el mundo, ella era la reina de ese horizonte, la fundadora y CEO de Solstice Enterprises, un conglomerado global que valía más que algunas naciones pequeñas. A sus 62 años, había construido un imperio desde cero, con sudor, inteligencia y una determinación de acero. Tenía jets privados, mansiones en 3 continentes y un guardarropa que era la envidia de la alta sociedad. Pero mientras observaba la ciudad que había conquistado, un frío inconfundible se instalaba en su corazón. Un frío que el dinero no podía calentar. Su legado. Esa palabra resonaba en su mente día y noche. ¿Qué pasaría con Solstice cuando ella ya no estuviera? Tenía 2 hijos, los herederos de su trono, Alejandro, el mayor, y Mateo. Eran tan diferentes como el día y la noche, y en esa diferencia residía la raíz de su angustia. Recordaba a Alejandro de niño, siempre competitivo, siempre el primero en la carrera, el que levantaba la mano más alto en clase. Ahora, a sus 35 años, era el vicepresidente de operaciones, carismático, implacable en los negocios, con una sonrisa de $1 millón que encantaba a los inversionistas y a la prensa. Era el heredero perfecto sobre el papel, la continuación lógica de su propio carácter. Luego pensaba en Mateo, su dulce Mateo. A sus 28 años, era el director creativo del departamento de marketing, un soñador, un artista. Veía el mundo en colores y conceptos, no en márgenes de ganancia y proyecciones trimestrales. Era amable, compasivo, y muchos en el mundo corporativo confundían su bondad con debilidad. Isabella lo amaba profundamente, pero una parte de ella, la CEO forjada en batallas, se preguntaba si tenía el instinto asesino necesario para sobrevivir en el mundo de los tiburones que ella misma había creado. La puerta de su oficina se abrió con un suave sonido. Era Alejandro, vestido con un traje italiano hecho a la medida que costaba más que el primer auto de Isabela. Mamá, perdona que te interrumpa. La junta con los inversionistas de Tokio fue un éxito rotundo. Quedaron fascinados con la nueva estrategia de expansión. Les aseguré que Solstice Enterprises está más fuerte que nunca, bajo el liderazgo de la familia Villanueva. Excelente trabajo, Alejandro. Sabía que podías manejarlo. Tu habilidad para negociar es impresionante. Aprendí de la mejor. Por cierto, te dejé el reporte preliminar en tu escritorio. Los números son espectaculares. Con esta nueva adquisición, vamos a aplastar a Apex Global antes de fin de año. Alejandro hablaba con la confianza de un general, planeando su próxima victoria. Usaba palabras como aplastar, dominar, aniquilar. Eran las mismas palabras que Isabela había usado en sus inicios. Se sintió orgullosa, pero también notó algo más. Una frialdad en sus ojos, un brillo calculador que la inquietó. Bueno, te dejo. Tengo una cena con el cónsul. Ya sabes, hay que mantener las conexiones. Descansa, mamá. Te ves algo cansada. Y así como entró, se fue, dejando tras de sí una estela de costosa colonia y una sensación de vacío. Isabela miró el impecable reporte sobre su escritorio. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Más tarde esa noche, mientras caminaba por los pasillos silenciosos y desiertos de su empresa, algo la hizo detenerse frente a la oficina de Mateo. Una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta. Entró sin tocar. Mateo estaba allí, rodeado de bocetos y prototipos, para una nueva campaña de marketing, con el ceño fruncido por la concentración y manchas de tinta en los dedos. Mateo, ¿qué haces aquí tan tarde? Mamá, no te oí entrar. Solo estaba trabajando en unas ideas. Para la línea de productos ecológicos, creo que podemos enfocar la campaña en la sostenibilidad, en la historia detrás de los materiales, algo que conecte con la gente a un nivel más humano. Le mostró los diseños. Eran hermosos, llenos de vida y emoción. Isabella vio el potencial, pero también sabía lo que Alejandro diría. No vende, es muy blando. Necesitamos algo agresivo. Es una idea interesante, hijo. Preséntala en la reunión de estrategia del lunes. Lo intenté. Alejandro ya vio los bocetos. Dijo que no tenían filo, y que ya había aprobado una campaña más directa. Una con tiburones, literalmente. Isabela sintió una punzada de decepción, no por Mateo, sino por Alejandro. Estaba tan ciego a las nuevas tendencias, a la necesidad de las empresas de tener un alma, o simplemente no podía soportar que una buena idea viniera de su hermano menor. Ese fue el momento, la pequeña grieta en la fachada perfecta de su imperio. Una duda que se plantó en su mente y se negó a desaparecer. Sus hijos eran los pilares de su legado,
pero realmente los conocía. Conocía a los hombres que se escondían detrás de los títulos de vicepresidente y director creativo, o este solo veía las proyecciones de sí misma, las esperanzas y los miedos que había depositado en ellos. Esa noche, Isabela no durmió. Una idea loca, peligrosa y absolutamente necesaria, comenzó a tomar forma en su mente. Si quería conocer la verdad, no podía observarlos desde su trono en el piso 80. Tenía que bajar hasta el fondo. Tenía que volverse invisible. Tenía que conocer su empresa desde los cimientos, no desde el penthouse. Y para hacer eso, Isabela Villanueva, la billonaria, tendría que desaparecer. Y en su lugar nacería Ana, la nueva empleada del equipo de limpieza. A la mañana siguiente, Isabela convocó a la única persona en el mundo en la que confiaba su vida sin dudarlo. David Chen, su jefe de seguridad desde hacía más de 20 años. David era un hombre callado, de ascendencia asiática, cuya calma imperturbable ocultaba una mente brillante y una lealtad a toda prueba. Se sentaron en la biblioteca privada de la mansión de Isabela, un santuario de silencio y conocimiento. David, necesito que lo que te voy a pedir se quede entre nosotros. Nadie más puede saberlo, ni mis abogados, ni mi asistente, ni mis hijos, especialmente mis hijos. Señora Villanueva, mi discreción es absoluta, usted lo sabe. ¿De qué se trata? Quiero que me crees una nueva identidad, un historial de trabajo, una cuenta bancaria modesta, un pequeño apartamento alquilado en el centro. Quiero que me consigas un puesto en Solstice Enterprises. ¿Un puesto? ¿En qué departamento? ¿Consultoría estratégica? No, quiero un puesto en el equipo de limpieza del turno de noche. David Chen se quedó en silencio por un momento. Había protegido a Isabela de amenazas de secuestro, de espionaje corporativo y de la prensa más carroñera. Pero esta petición era, con diferencia, la más extraña y peligrosa que había recibido. Señora, con el debido respeto, eso es una locura. Es un riesgo de seguridad inmenso. Su rostro es conocido. Alguien podría reconocerla. Nadie mira a la mujer que limpia los pisos, David. Somos invisibles para la gente como mis hijos. Un buen maquillaje, un uniforme, el pelo recogido de forma diferente. Nadie se fijará. Además, la mayoría del personal importante ya se ha ido durante el turno de noche. Es la oportunidad perfecta para observar sin ser vista. ¿Observar qué? Exactamente, a sus hijos. Quiero saber quiénes son cuando yo no estoy mirando. Quiero saber cómo tratan a la gente que no puede hacer nada por ellos. Quiero saber si Alejandro es realmente el líder que aparenta ser, y si Mateo tiene la fuerza que yo creo que esconde. Quiero conocer el alma de la empresa que construí, y no puedo hacerlo desde aquí arriba. David estudió su rostro, vio la determinación en sus ojos, la misma que la había convertido en una leyenda de los negocios. Supo que no había nada que pudiera decir para disuadirla. Su trabajo no era cuestionarla, sino protegerla. Entiendo, me encargaré. Necesitaré un par de días para fabricar una identidad sólida. Su nuevo nombre será Ana de León, viuda con experiencia previa en limpieza de oficinas. Le conseguiré un apartamento sencillo cerca del edificio. Le daré un teléfono desechable para que podamos comunicarnos. Yo seré su único contacto. Gracias, David. Sabía que podía contar contigo. Anunciaré que me tomaré unas vacaciones de emergencia. Un retiro de meditación en un lugar sin acceso a la tecnología. Mi hermana Carmen puede supervisar la fundación mientras no estoy. Su hermana, la señora Carmen. Confía en ella. Carmen siempre ha estado a mi sombra. Dirige la fundación familiar, pero sé que le resiente no tener un papel más activo en la empresa. Pero es mi hermana, es familia. Se encargará de los eventos de caridad, no tomará decisiones corporativas. Estará bien. Durante los siguientes 3 días, Isabela Villanueva comenzó a despojarse de su identidad. Fue un proceso extraño y liberador. Guardó sus trajes de diseñador y sus joyas, y en su lugar aparecieron unos sencillos pantalones de trabajo, camisetas de algodón y unos zapatos cómodos y antideslizantes. Practicó frente al espejo, encorvando ligeramente los hombros, evitando el contacto visual directo, aprendiendo a ocupar menos espacio. David le dio un curso intensivo sobre los productos de limpieza, el manejo de las máquinas pulidoras y los protocolos de seguridad. La noche antes de su primer día como Ana, se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Su cabello, normalmente peinado en un elegante recogido, estaba atado en una simple cola de caballo. Su rostro, sin el maquillaje profesional, parecía más cansado, más vulnerable. Llevaba el uniforme azul del personal de limpieza de Solstice Enterprises. Por primera vez en 40 años, no era nadie.
Era invisible, y estaba aterrorizada y extrañamente emocionada. El primer día de Ana de León en Solstice Enterprises fue una lección de humildad. Entró por la puerta de servicio, un lugar que ni siquiera sabía que existía. El aire olía a desinfectante y a café quemado. Su supervisora, una mujer corpulenta y de voz ronca llamada Gloria, apenas la miró. Así que tú eres la nueva Ana, ¿verdad? Bien, no me hagas perder el tiempo. Tu compañera será Sofía. Ella te enseñará el recorrido. Los pisos del 60 al 80 son suyos. No quiero quejas. Y ni se te ocurra tocar nada de los escritorios de los ejecutivos. ¿Entendido? Sí, entendido. Sofía, una mujer de unos 50 años con una sonrisa amable y arrugas de cansancio alrededor de los ojos, la recibió con calidez. No te asustes por Gloria. Su ladrido es peor que su mordida. Soy Sofía. Llevo 15 años limpiando estos pisos. Conozco cada mancha y cada secreto de este edificio. Bienvenida. Mientras empujaba el carrito de limpieza por los pasillos que había diseñado, Isabela se sintió como una extraña en su propia casa. Pasó por la oficina de Mateo. Estaba vacía, pero la papelera estaba llena de bocetos arrugados. Los sacó con cuidado. Eran las ideas para la campaña de sostenibilidad. Eran brillantes, y Alejandro los había desechado sin pensarlo 2 veces. Luego, llegaron al piso de los ejecutivos. El piso 80, su piso. El corazón le latía con fuerza. Aquí hay que tener mucho cuidado. Este es el nido de las víboras, especialmente la oficina del señorito Alejandro. Es muy particular con sus cosas. Asegúrate de que todo quede exactamente como estaba. Entraron en la oficina de Alejandro. Era minimalista, fría, impecable. Olía a poder. Mientras Ana limpiaba el escritorio de caoba, su mirada se posó en una foto enmarcada. Eran Alejandro y ella, sonriendo en la portada de la revista Forbes. Pero la sonrisa de Alejandro en la foto le pareció de repente vacía, una máscara bien practicada. De repente, la puerta se abrió. El corazón de Isabela se detuvo. Era Alejandro. Había regresado a buscar unos documentos. No la miró. Para él, ella era solo parte del mobiliario. No, Carmen, te dije que te encargaras de eso. La campaña de desprestigio contra Apex tiene que ser sutil. No podemos dejar huellas. Sí, ya sé que mamá se fue de retiro espiritual. Mejor para nosotros. Menos ojos vigilando. Hablamos luego. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Campaña de desprestigio. Carmen, su hermana, ¿qué significaba todo eso? Alejandro agarró una carpeta de su escritorio y salió de la oficina, pasando a centímetros de su propia madre sin siquiera registrar su presencia. Ana se quedó paralizada, con el trapo de limpieza en la mano. La prueba apenas había comenzado, y ya había descubierto algo que la llenaba de pavor. Esto no se trataba solo de quién era el mejor heredero. Algo mucho más oscuro se estaba gestando en las sombras de su imperio. Y ella, la mujer invisible con el carrito de limpieza, era la única que podía descubrirlo. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina surrealista para Isabela. De día, era Ana, la limpiadora silenciosa. De noche, en la soledad de su pequeño apartamento, se quitaba el disfraz y volvía a hacer la CEO, analizando cada fragmento de información que había recogido. Su único confidente era David, con quien se comunicaba a través de mensajes encriptados. Alejandro y Carmen están conspirando. Mencionaron una campaña contra Apex. Investiga cualquier conexión entre ellos y los medios de comunicación. Necesito saber quién está detrás de las recientes filtraciones negativas sobre nuestro competidor. Entendido. Procediendo con la investigación. Tenga cuidado. Su hermana la visitó en la oficina hoy. Preguntó por usted. La mención de Carmen hizo que Isabela se sintiera aún más inquieta. ¿Qué hacía su hermana en la sede corporativa? Se suponía que debía estar gestionando la fundación. Mientras tanto, su amistad con Sofía se profundizaba. Durante sus descansos, compartían un café de una máquina expendedora y Sofía le contaba las historias del edificio. El señorito Mateo es un buen hombre. Siempre saluda, pregunta por mi familia. A veces se queda hasta tarde trabajando en sus dibujos. Parece triste, ¿sabe? Como si llevara un gran peso encima. El otro, el señorito Alejandro, es diferente. Es educado, sí, pero sus ojos te atraviesan. No te ven. Eres un obstáculo entre él y la puerta. Las palabras de Sofía confirmaban las propias observaciones de Isabela. Una tarde, mientras limpiaba cerca del departamento de marketing, vio a Mateo discutiendo con Alejandro en el pasillo. La campaña es un desastre, Alejandro. Es agresiva, no tiene alma. Nuestros propios empleados la odian. Los focus groups la destrozaron. Necesitamos conectar con nuestros clientes, no asustarlos. Mateo, por favor.
¿Qué sabes tú de negocios? Eres un artista. Tu trabajo es hacer dibujos bonitos. Mi trabajo es hacer dinero. Y esta campaña hará mucho dinero. Es audaz, es fuerte. Es lo que Solstice necesita. Es lo que papá habría querido. Tú no sabes lo que papá habría querido. Y deja de usar a mamá como excusa. Ella al menos escucharía. Mamá no está. Está en su retiro, buscando su paz interior. Así que ahora, yo estoy al mando. Y te sugiero que vuelvas a tu escritorio, y te limites a colorear dentro de las líneas, hermanito. O te encontrarás sin un escritorio al que volver. Alejandro se dio la vuelta y se marchó, dejando a Mateo pálido y temblando de rabia y frustración. Isabela, escondida detrás de su carrito, sintió una furia protectora surgir dentro de ella. Su hijo mayor no solo estaba desestimando a su hermano, lo estaba amenazando. Lo estaba intimidando en la empresa que ella había construido para ambos. Esa noche, decidió tomar un riesgo. Mientras limpiaba la oficina de Alejandro, notó que la trituradora de papel estaba llena. Con manos temblorosas, vació el contenido en una bolsa de basura separada. Más tarde, en su apartamento, pasó horas juntando minuciosamente las tiras de papel, como si armara un rompecabezas macabro. Poco a poco, las palabras comenzaron a formarse. Eran fragmentos de correos electrónicos y documentos financieros. Vio nombres de compañías fantasma registradas en paraísos fiscales. Vio transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas desconocidas. Y vio una y otra vez el nombre de su hermana Carmen Villanueva. ¿Qué estás haciendo, Carmen? ¿Qué están planeando ustedes dos? Decidió centrar su atención en su hermana. Al día siguiente, le pidió a Gloria que la asignara a limpiar el piso donde se encontraban las oficinas de la Fundación Solstice. Quiero un cambio de aires, le dijo. Gloria, sin interés, aceptó. La oficina de Carmen era opulenta, decorada con un gusto exquisito, pero a Isabela le pareció fría y sin vida. Mientras limpiaba, vio una invitación para un evento de caridad sobre el escritorio de Carmen. Era una gala para recaudar fondos para un hospital infantil, pero lo que llamó su atención fue uno de los patrocinadores principales, Apex Global, su mayor competidor. ¿Por qué la fundación de Solstice estaría asociándose con su rival más grande? No tenía sentido, a menos que la caridad fuera solo una fachada, una excusa para reunirse. Isabela sintió que las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen aterradora. La campaña de desprestigio contra Apex que Alejandro había mencionado. ¿Y si era una farsa? ¿Y si el objetivo no era dañar a Apex, sino crear la ilusión de una guerra corporativa, mientras que por debajo de la mesa, estaban forjando una alianza? Mientras su mente daba vueltas, su teléfono desechable vibró en su bolsillo. Era un mensaje de David. Confirmado. Las filtraciones negativas sobre Apex fueron orquestadas por un bloguero pagado. Rastreé el pago. No vino de Solstice, vino de una cuenta offshore controlada por Apex Global. Se están atacando a sí mismos. Es una estrategia para bajar el precio de sus propias acciones temporalmente. Isabela se apoyó contra el escritorio, sintiendo que le faltaba el aire. Quieren que el precio de sus acciones baje, para que alguien pueda comprarlas baratas. ¿Pero quién? Fue entonces cuando vio algo que casi pasa por alto. Detrás de un pesado marco de fotos en el escritorio de Carmen, asomaba la esquina de una unidad de memoria USB. Con el corazón en la garganta, miró hacia la puerta del pasillo. Estaba vacío. Rápidamente, tomó el USB y lo guardó en su bolsillo. Sabía que contenía las respuestas que buscaba, pero también sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa. Acababa de robarle a su propia hermana. Esa noche, el pequeño apartamento de Ana se sentía como el centro de comando de una operación de espionaje. Isabela conectó el USB de Carmen a una laptop segura que David le había proporcionado. El contenido estaba protegido por una contraseña. Intentó las combinaciones obvias: el cumpleaños de Carmen, el nombre de su mascota, el aniversario de sus padres. Nada. Entonces recordó algo. Una conversación de hacía años. Carmen, en un raro momento de vulnerabilidad, le había confesado que su mayor sueño siempre había sido superar a Isabela. Siempre se había sentido como la segunda. Con un nudo en el estómago, Isabela tecleó la contraseña, la primera. Acceso concedido. La pantalla se llenó de carpetas y archivos. Lo que encontró la dejó sin aliento. Había correos electrónicos, contratos, planes de negocio. Todo estaba allí, en blanco y negro. El plan era diabólico en su simplicidad. Carmen y Alejandro estaban conspirando con el CEO de Apex Global. El plan, llamado Operación Solsticio de Invierno, consistía en varios pasos. Primero, sabotear Solstice Enterprises desde adentro. La desastrosa campaña de marketing de los tiburones de Alejandro no fue un error de juicio.
fue intencional. Estaba diseñada para dañar la imagen de la marca. Segundo, filtrar información confidencial a la prensa para hacer que los inversionistas se pusieran nerviosos. Tercero, usar la Fundación Solstice como un canal para lavar dinero y facilitar las reuniones secretas bajo la apariencia de eventos de caridad. El objetivo final era hacer caer el valor de las acciones de Solstice Enterprises de manera drástica. En ese momento, Apex Global, habiendo bajado artificialmente el precio de sus propias acciones, las usaría como moneda de cambio para lanzar una oferta de adquisición hostil sobre Solstice. Comprarían el imperio de Isabela por una fracción de su valor real. Y la pieza final del rompecabezas era la más cruel de todas. En una carpeta llamada Plan de Contingencia, encontró borradores de documentos legales, informes médicos falsificados por un doctor pagado, testimonios de empleados preocupados. Estaban construyendo un caso para declarar a Isabela mentalmente incompetente. Su retiro espiritual espontáneo sería presentado como una prueba de su comportamiento errático. Planeaban despojarla de su propia empresa, de su legado, y dejarla sin nada. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabela mientras leía. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia helada. La traición no era solo de su hijo, el que ella había preparado para ser rey, era de su propia hermana, la mujer con la que había crecido, la que había consolado cuando se raspaba las rodillas, la que había apoyado toda su vida. Y Mateo, ¿dónde encajaba él en todo esto? Buscó su nombre en los archivos. Lo encontró en una serie de correos entre Alejandro y Carmen. Mateo sigue siendo un problema. Su sentimentalismo por la integridad de la marca es una piedra en el zapato. Hay que mantenerlo marginado. Una vez que tomemos el control, le daremos un puesto honorífico en algún lugar donde no pueda hacer daño. O simplemente lo compraremos. Justo en ese momento, su teléfono desechable sonó. Era una llamada, no un mensaje, un número bloqueado. Dudó un segundo antes de contestar. «Hola, ¿es usted Ana, la señora de la limpieza?» «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy Mateo Villanueva. Por favor, no cuelgue. Sé que esto sonará una locura. La he estado observando. Usted no es quien parece ser. Siempre está en los lugares correctos, en los momentos correctos. Y la vi salir de la oficina de mi tía Carmen el otro día. Y hoy, mi tía está como loca, diciendo que le han robado algo». El corazón de Isabela se aceleró. ¿La había descubierto? «Joven, no sé de qué me habla. Yo solo hago mi trabajo. Por favor, no le diré a nadie. Pero algo muy malo está pasando en esta empresa. Mi hermano, mi tía, están destruyendo todo lo que mi madre construyó. He encontrado cosas, fragmentos de conversaciones, correos que no debería haber visto. Pero no tengo pruebas suficientes. Ellos me vigilan. Pero a usted nadie la ve. No sé quién es usted realmente. Pero creo que usted también está buscando la verdad». Isabela se quedó en silencio, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Podía seguir sola, o podía confiar en el hijo que todos habían subestimado. «Nos veremos en una hora, en el café que está en la esquina de la calle Olive. Venga solo». Colgó el teléfono. La partida de ajedrez había cambiado. Ya no era solo la reina moviéndose en secreto por el tablero. Acababa de ganar un alfil inesperado, y juntos iban a preparar el jaque mate. El café era un local pequeño y anónimo, iluminado por luces de neón que parpadeaban bajo una llovizna persistente. Isabela, vestida como Ana, eligió una mesa en la parte de atrás, un lugar oscuro donde podía observar la entrada. Minutos después Mateo entró, con la capucha de su sudadera puesta y la mirada nerviosa. La vio y se acercó. «Gracias por venir. ¿Cómo conseguiste este número?» «Sofía, somos amigos. Le dije que necesitaba hablar urgentemente con la nueva empleada sobre un derrame de café cerca de mi oficina. Me lo dio, preocupada. Perdón por mentirle». Isabela asintió apreciando el ingenio de su hijo. No era débil, era inteligente. «Como le dije por teléfono, sé que están tramando algo. Alejandro ha estado firmando contratos con proveedores que sé que son de mala calidad. Está inflando los costos. Y mi tía Carmen se reúne constantemente con gente de Apex Global. Dicen que son eventos de caridad, pero no lo son. Están planeando algo juntos. Intenté advertir a los miembros de la junta, pero nadie me cree. Solo soy el hermano artista. Alejandro les dijo que estoy resentido y que intento sabotearlo». Isabela lo escuchaba, viendo en sus ojos la misma pasión por proteger a Solstice que sentía ella. Sacó el USB de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. «Creo que esto es lo que necesitas para que te crean». Mateo conectó el USB a su laptop. Mientras sus ojos recorrían los archivos, su rostro pasó de la sospecha a la incredulidad, y finalmente al horror y la furia.
No puedo creerlo. Quieren destruirla. Quieren quitárselo todo. Declararla incompetente. ¿Cómo puede Alejandro hacerle esto a su propia madre? Y la tía Carmen siempre fue tan cariñosa. El dinero y el poder pueden envenenar el alma de las personas, joven. ¿Quién es usted, de verdad? Isabela respiró hondo. Era el momento de la verdad. Lentamente se quitó la gorra que ocultaba parte de su rostro y se arregló el cabello. Se enderezó y en un instante la postura encorvada de Ana desapareció, reemplazada por la presencia imponente de Isabela Villanueva. Soy la mujer que va a salvar su legado. Y necesito tu ayuda, Mateo. Mateo la miró fijamente, boquiabierto. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no de tristeza. Eran de alivio, de comprensión, de una esperanza que había creído perdida. Mamá, sí, hijo, soy yo, y estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Durante la siguiente hora madre e hijo planearon su contraataque. Ya no se trataba de una investigación secreta, ahora era una guerra abierta. Tenían las pruebas, pero necesitaban presentarlas de una manera que fuera irrefutable, en un escenario del que Alejandro y Carmen no pudieran escapar. Hay una reunión de la junta directiva en 2 días. Alejandro la convocó. Según estos archivos, es cuando planean presentar la moción para declararme incompetente y nombrar a Alejandro como CEO interino, justo antes de que Apex lance su oferta de adquisición. Usaremos su propio escenario contra ellos, pero necesitamos más que archivos en un USB. Necesitamos algo que nadie pueda negar, una confesión, y sé exactamente cómo conseguirla. Al día siguiente, Isabela, de vuelta en su papel de Ana, ejecutó la primera parte del plan. Mientras limpiaba cerca de la oficina de Alejandro, accidentalmente derramó un cubo de agua sucia, salpicando los zapatos de $2000 de Alejandro justo cuando salía. Inútil, mira lo que has hecho. ¿Sabes cuánto cuestan estos zapatos? Estás despedida. Seguridad. No, por favor, señor. Necesito este trabajo. Fue un accidente. Por favor, deme otra oportunidad. 2 guardias de seguridad se acercaron, pero antes de que pudieran llevársela, Mateo apareció, como habían planeado. Alejandro, déjala en paz. Fue un accidente. No puedes despedir a alguien por eso. Yo puedo hacer lo que quiera. Soy el jefe aquí, y si sigues defendiendo a esta gentuza, quizás tú seas el próximo en irte. La discusión se intensificó, atrayendo la atención de los empleados cercanos. Mateo defendió a Ana con una ferocidad que sorprendió a todos, especialmente a Alejandro. Finalmente Alejandro, para no parecer un tirano frente a su personal, cedió. Bien, que se quede, pero que se mantenga lejos de mí. El plan había funcionado. La confrontación pública no solo había revelado aún más la arrogancia de Alejandro, sino que había colocado a Mateo en su radar como una amenaza activa. Alejandro ahora vería a Mateo como un obstáculo que necesitaba ser neutralizado antes de la gran reunión, y eso lo haría cometer errores. La segunda parte del plan era más arriesgada. Mateo solicitó una reunión urgente con su tía Carmen. Tía, tenemos que hablar. Sé lo que estás planeando con Alejandro. No sé de qué hablas, querido. Tu hermano solo está tomando las riendas mientras tu madre está indispuesta. Es por el bien de la empresa. El bien de la empresa. ¿O el bien de Apex Global? He visto los correos. He visto los planes. Se acabó el juego, tía. Voy a contárselo todo a la junta. Era un farol, pero uno muy convincente. La cara de Carmen se descompuso por un segundo antes de recuperar la compostura. Eres un niño tonto e ingenuo, Mateo. No tienes ni idea del mundo en el que te estás metiendo. Tu hermano te aplastará. Yo te aplastaré. No tienes pruebas que valgan en una sala de juntas. Solo la palabra de un chico celoso contra la del heredero. Lo que Carmen no sabía era que Mateo llevaba un pequeño micrófono oculto, transmitiendo cada palabra a un dispositivo de grabación en el bolsillo de David Chen, quien monitoreaba desde su furgoneta de vigilancia en el estacionamiento. Ahora tenían la confesión. Tenían la prueba irrefutable. Todas las piezas estaban en su lugar. La trampa estaba lista, solo tenían que esperar a que sus enemigos entraran directamente en ella. El día de la reunión de la junta directiva, el aire en el piso 80 de Solstice Enterprises era eléctrico, cargado de una tensión palpable. Los miembros de la junta, hombres y mujeres poderosos que controlaban miles de millones de dólares, tomaron sus asientos alrededor de la imponente mesa de conferencias. No sabían que estaban a punto de presenciar el enfrentamiento más brutal en la historia de la compañía. Alejandro entró en la sala, exudando confianza. Saludó a los miembros de la junta con su sonrisa practicada, estrechando manos y aceptando cumplidos por su firme liderazgo en ausencia de su madre. Carmen se sentó a su lado, con una expresión de serena preocupación,
la perfecta imagen de la tía devota y angustiada por la salud de su hermana. Mateo estaba sentado al otro lado de la mesa, solo, parecía pequeño, aislado, y muchos en la sala lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. Alejandro se deleitó con la imagen de su hermano derrotado. Gracias a todos por venir. Como saben, convoqué esta reunión de emergencia debido a una serie de preocupaciones graves sobre la dirección futura de nuestra empresa. Como todos hemos notado, el comportamiento de mi madre Isabela ha sido cada vez más errático últimamente. Su repentina desaparición, bajo el pretexto de un retiro, es el último y más preocupante ejemplo. Hemos intentado contactarla, pero es imposible. Nos preocupa profundamente su bienestar mental y su capacidad para tomar decisiones racionales. La empresa no puede permitirse un vacío de poder. Alejandro distribuyó una carpeta a cada miembro de la junta. Contenía los informes médicos falsificados y los testimonios fraudulentos que habían preparado. Por lo tanto, con el corazón apesadumbrado, y en el mejor interés de Solstice Enterprises, presento una moción para declarar a Isabela Villanueva temporalmente incapacitada para ejercer sus funciones como CEO, y me ofrezco a asumir el cargo de CEO interino para estabilizar la empresa durante esta crisis. Un murmullo recorrió la sala. La moción era audaz, un golpe de estado corporativo en toda regla. Varios miembros de la Junta, ya influenciados por las semanas de manipulación de Alejandro, asintieron con gravedad. El martillo estaba a punto de caer. No pueden hacer esto. Todo esto es una mentira. Están manipulándolos. Por favor, Mateo, siéntate. Tu lealtad a mamá es conmovedora, pero ciega. Estás siendo sentimental. Esto es por el bien de todos. El joven tiene derecho a hablar, Alejandro. Pero Mateo, a menos que tengas alguna prueba sólida de estas graves acusaciones. De hecho, la tengo. En ese preciso instante las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron. Todos se giraron para ver quién se atrevía a interrumpir una reunión de tan alto nivel. Entró una mujer con el uniforme azul del personal de limpieza, empujando un carrito de servicio. Llevaba una gorra y la cabeza gacha. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí ahora mismo. ¿Qué es esta falta de respeto? Pero la mujer no se detuvo. Siguió caminando lentamente hacia la cabecera de la mesa. Los guardias de seguridad que entraron tras ella se detuvieron en seco, confundidos, cuando vieron a David Chen aparecer detrás de la mujer y hacerles una señal para que se detuvieran. La mujer de la limpieza llegó a la cabecera de la mesa, se detuvo, y lentamente levantó la cabeza, se quitó la gorra, y con un solo movimiento se soltó el cabello, que cayó en su cascada familiar sobre sus hombros. Se enderezó, y la postura sumisa de Ana, la limpiadora, se desvaneció. En su lugar, erguida y con una mirada de fuego glacial, estaba Isabela Villanueva. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Las mandíbulas cayeron. Los rostros de Alejandro y Carmen se transformaron en máscaras de puro horror y pánico. Hola Alejandro. Hola Carmen. Espero no interrumpir nada importante. Iban a declararme incompetente. Qué curioso, porque yo he pasado el último mes haciendo exactamente lo contrario, evaluando la competencia, o más bien la traición, que se esconde en mi propia familia. Mamá, ¿qué significa esto? Es una broma. ¿Te parece que estoy bromeando? Mientras yo limpiaba los pisos de esta empresa, he visto cosas muy interesantes. He visto cómo tratas a tus empleados. He visto cómo intimidas a tu hermano. Y he visto cómo te reúnes en secreto con tu tía para conspirar y vender la empresa que construí con mi sangre y mis lágrimas. Isabela hizo una señal a David. Las luces de la sala se atenuaron, y la gran pantalla de la pared cobró vida. Lo primero que apareció fue una imagen clara de los documentos triturados que Isabela había reconstruido. Las transferencias, las compañías fantasma. ¿Reconocen esto? Son solo algunos de los fondos que han estado desviando para financiar su pequeña operación. Luego la pantalla mostró fotos de Carmen reuniéndose con el CEO de Apex Global en la gala de caridad. La imagen cambió de nuevo, esta vez a una transcripción de la conversación entre Mateo y Carmen, con el audio reproduciéndose alto y claro para que todos lo oyeran. Eres un niño tonto e ingenuo, Mateo. No tienes ni idea del mundo en el que te estás metiendo. Tu hermano te aplastará. Yo te aplastaré. Carmen se hundió en su silla, blanca como el papel. Alejandro miraba la pantalla, luego a su madre, con los ojos desorbitados por el pánico. Damas y caballeros, han sido víctimas de un engaño. Operación Solsticio de Invierno, creo que la llamaban. Un plan para sabotear esta empresa, devaluarla y venderla a nuestros competidores por centavos de dólar. Y el plan de contingencia era deshacerse de mí. Es mentira, todo es una fabricación. Mateo la ha manipulado. Ella no está bien,
mírenla vestida como una sirvienta. Este uniforme me ha enseñado más en un mes que lo que tú has aprendido en toda tu vida, Alejandro. Me enseñó sobre la humildad, sobre la dignidad y sobre la lealtad. Lecciones que tú nunca entendiste. Tú no querías heredar mi legado, querías robarlo. Y tú, Carmen, mi propia hermana, siempre te di todo lo que quisiste. Pero nunca fue suficiente, ¿verdad? Siempre envidiaste lo que yo había construido. Tú no sabes lo que es vivir a tu sombra. Siempre la gran Isabela Villanueva. Yo también tenía ambiciones. Tus ambiciones te llevaron a traicionar a tu propia sangre. Isabela se volvió hacia la Junta, su autoridad llenando cada rincón de la sala. La moción para destituirme queda obviamente rechazada. En su lugar presento una moción para la destitución inmediata de Alejandro Villanueva y Carmen Villanueva de todos sus cargos y responsabilidades en Solstice Enterprises y sus fundaciones asociadas. Todos los que estén a favor, levanten la mano. Cada mano en la sala se alzó al instante. La moción es aprobada por unanimidad. David, por favor, acompaña al señor Villanueva y a la señora Villanueva fuera del edificio. Sus pertenencias les serán enviadas. Y notifica a nuestro equipo legal que proceda con cargos por fraude, conspiración y espionaje corporativo. Alejandro y Carmen fueron escoltados fuera de la sala, derrotados y humillados. El imperio que habían intentado robar se había derrumbado sobre ellos. Cuando las puertas se cerraron, Isabela se giró hacia Mateo, quien la miraba con una mezcla de asombro y admiración. Y ahora presento mi segunda moción. Propongo a Mateo Villanueva para el nuevo cargo de presidente de Solstice Enterprises, reportando directamente a mí. Todos a favor. Una vez más, las manos se alzaron, esta vez acompañadas de una ronda de aplausos. En los días que siguieron, una nueva era comenzó en Solstice Enterprises. Isabela, aunque retomó su lugar como CEO, lo hizo de una manera diferente. El uniforme de Ana colgaba en un lugar de honor en su armario, un recordatorio constante de las lecciones que había aprendido. Implementó nuevas políticas para mejorar las condiciones de los empleados de nivel más bajo. Aumentó los salarios, mejoró los beneficios y creó un programa para que las ideas de cualquier empleado, sin importar su cargo, pudieran ser escuchadas por la alta dirección. Su primera visita oficial fue al equipo de limpieza, donde le dio a Gloria un ascenso y le ofreció a Sofía un puesto como su nueva asistente personal, un trabajo que Sofía aceptó entre lágrimas de alegría. Mateo floreció en su nuevo rol. Su creatividad, combinada con su empatía innata, resultó ser exactamente lo que la empresa necesitaba. Lanzó la campaña de sostenibilidad que Alejandro había ridiculizado, y fue un éxito sin precedentes, conectando con una nueva generación de consumidores y disparando las ventas. Demostró que tener un alma no solo era bueno para la moral, sino también para el negocio. Una tarde, Isabela estaba en su oficina, contemplando de nuevo el horizonte de la ciudad, pero esta vez el frío en su corazón había desaparecido. La puerta se abrió, era Mateo. Hola mamá, ¿tienes un minuto? Para ti. Siempre, solo quería darte las gracias, no por el puesto, sino por confiar en mí, por ver algo en mí que ni yo mismo estaba seguro de tener. Yo no vi nada que no estuviera ya allí, Mateo. La fuerza no siempre grita. A veces es la voz tranquila al final del día que dice, lo intentaré de nuevo mañana. Tú tienes esa fuerza. Tu padre estaría muy orgulloso, y yo también lo estoy. Madre e hijo se quedaron en silencio por un momento, mirando juntos la ciudad. El legado de Isabela ya no era solo una cuestión de ladrillos y cifras. Ahora tenía un corazón, había bajado al fondo de su propio imperio, disfrazada de nadie, y en el proceso, no solo había desenmascarado la peor de las traiciones, sino que había encontrado la verdad más importante de todas. La verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por el valor de las personas en las que eliges confiar. Y en eso finalmente, Isabela Villanueva se sintió la mujer más rica del mundo.